Bueno, hermanos, ya estamos listos. Si pueden tomar su asiento, vamos a empezar esta sesión. Qué bueno que tuvimos un break, un tiempo para hablar y tener un poco de comunión entre hermanos. Que tomen su asiento, ya vamos a empezar. Y es una sesión que estamos muy listos y felices y gozosos de tener a Alex Montoya, que está con nosotros. Una bendición este hermano, y vamos a prepararnos para otro banquete que estamos teniendo. Bueno, vamos a orar. Siempre empezamos orando. Señor, gracias por tu presencia para con nosotros, especialmente dándonos lo que hemos pedido desde temprano esta mañana, una mente lista para aprender, un corazón dispuesto a aplicar lo que estamos aprendiendo. Ayúdanos no solo a escuchar, no solo ser oidores, pero también hacedores de tu palabra. Te damos gracias, pedimos en esta sesión también tu bendición. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a ponernos de pie cantando Me Glorío en Jesucristo. Me glorío en Jesucristo, quien con su sangre me compró, fue mía la culpa que lo traspasó y lo colgó en aquella cruz. Me glorío en Jesucristo, quien el poder del mal venció. Mi esperanza ante el santo juez, el Hijo mi justicia es, el Hijo mi justicia es. Me glorío en Jesucristo. Su amor me dio, mi vida es Él. No tengo otro a donde acudir, me satisface solo Él. Me glorío en Jesucristo, mi pobre fuerte redentor. Si el enemigo es fuerte contra mí, mis pies por gracia sostendrá, mis pies por gracia sostendrá. Me glorío en Jesucristo, me carga en alas de águila, corona mi alma de bondades, su triunfo siempre de cantar. Me glorío en Jesucristo, me espera en gloria eternal. Cuando me llame a su paraíso está, su rostro siempre a contemplar, su rostro siempre a contemplar. Pueden tomar asiento. Bueno, buenos días, hermanos. Tengo un gusto especial en este momento de presentarles al próximo orador, Alex Montoya. Alex es un hombre a quien aprecio de una manera especial. Conozco a mi hermano Alex desde 1976, algo así. Cuando, más o menos, ¿no? Creo que sí. Fue profesor mío de griego en el seminario, imagínense.
Yo tenía el pelo negro en esa época. Así que hemos estado intercambiando amistad y hablándonos por años. Y cuando él fue aquí profesor del seminario de Masters por varios años, tuve la oportunidad también de compartir con él. Prediqué en su iglesia un par de veces. Nuestro hermano Alex hoy es pastor de la primera iglesia fundamentalista bíblica, estoy traduciendo, de Whittier, ¿verdad? First Fundamental Church de la ciudad de Whittier, donde él es pastor, senior pastor. Así que ese es su ministerio, enfoque particular, total, ahora en estos días. Estuvimos juntos en la conferencia de México hace un mes y medio, así que me da mucho gusto estar con Alex otra vez más. Sin más, voy a presentar a Alex Montoya, pero antes de eso, nuestro hermano Michael creo que tiene una participación más. ¿Cierto, Michael? Adelante, Michael. Que predique el hermano Alex Montoya, solo una canción preparando nuestro corazón, que estén orando, pidiéndole a Dios lo que diga esa canción. Prepara, oh Dios, mi corazón para recibir. Rompe el duro suelo en mí, ayúdame a creer. Tu palabra siembra en mí, su fruto haz crecer. Haz que pueda escuchar, guíame en tu verdad. Muestra Cristo, muestra Cristo, revelo Dios tu gloria a través de tu verdad, hasta que todos confiesen Cristo es Señor. Viva luz es tu verdad en mi oscuridad, me guarda en la tentación, sabiduría me da, manjar a los hambrientos y a esclavos libertad, riqueza al alma pobre es. Ven, háblame, Señor. Muestra Cristo, muestra Cristo, reveló Dios tu gloria a través de tu verdad, hasta que todos confiesen Cristo es Señor. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tú tienes las palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré?
tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. Muestra Cristo, muestra Cristo, muestra Cristo, muestra Cristo. Reveló Dios tu gloria a través de tu verdad, hasta que todos confiesen que Cristo es Señor. Hermanos, buenos días. Es un privilegio para mí estar aquí con ustedes en esta conferencia. Como dijo el pastor, doctor, esta mañana en su sermón, su servidor fue criado en una familia donde los padres hablaban español y los hijos hablaban inglés. Y su servidor entonces se crió en ese ambiente, ese tipo de familia. Y tuve que entonces aprender el idioma celestial ya más tarde, en estos tiempos. Pastoreo la primera iglesia First Fundamental Bible Church en la ciudad de Whittier. Soy nativo aquí de California. Y es un privilegio estar aquí con ustedes en esta conferencia. Me siento privilegiado por estar con estos hermanos, estos eruditos, pastores, y el banquete que nos trajo el pastor esta mañana, qué lindísimo. Me siento como en una cena, una comida mexicana donde se trae la chips y salsa y luego las enchiladas, el chile verde y luego el postre al final. Bueno, ya comimos la cena primaria, ahora les traigo yo las chips y salsa, como dicen. Y luego esta tarde quizás lo que sigue. Estamos celebrando los 500 años de la Reforma. Y hay dos eventos que han impactado el mundo. El evento que ha más impactado el mundo fue la venida de Jesucristo. Cuando Cristo vino, Él impactó la civilización. Dice en Tito capítulo 2, versículo 12 que cuando el Evangelio, la gracia vino, instruyó al mundo a cómo vivir. Es decir, nos trajo la civilization, como dicen en inglés. Nos trajo un cambio tremendo al mundo. Y el segundo evento que ha más impactado al mundo es la Reforma. Hasta la gente secular reconoce que la Reforma trajo un cambio tremendo al mundo moderno. Vivimos hoy en esta vida por la obra que aquellos hombres trajeron al mundo en la reforma de la iglesia. Y como ya saben ustedes, la reforma trajo 3 cambios de suma importancia. La primera es del regreso a la Sagrada Escritura. Esta es la base de todo de lo que creemos. Nos trajeron a la palabra, regresar a la fundación de la palabra de Dios como la base de la vida. La segunda es la justificación por la fe, que la salvación no es por las obras, no por la iglesia, no por ritos, sino por fe en Jesucristo. Somos salvos totalmente por la fe que tenemos en Jesucristo. Y esa doctrina
es la base de todo lo que hacemos como iglesia, como cristiano. Y la tercera enseñanza que nos trajeron aquellos eruditos en la Reforma, no nomás las Escrituras, no nomás la justificación por la fe, sino también el sacerdocio del creyente, que no hay una división entre la iglesia. No hay aquellos que están cerca de Dios y luego los demás, sino todos somos cuerpo de Cristo. Y tenemos el privilegio de acercarnos a Dios por la sangre de Jesucristo. Y esas tres enseñanzas han cambiado totalmente la iglesia de Cristo. Vivimos hoy los cristianos vivimos en la Reforma que se llevó a cabo estos 500 años pasados. Y cambió también la iglesia, cambió el liderazgo de la iglesia. Cuando Martín Lutero, como era él monje y vino a Cristo, él reconoció que la palabra habla tocante un liderazgo diferente al cual él había creado. Habla de un liderazgo bíblico. Y sigue hoy en estos días una crisis en el liderazgo cristiano. Quería yo hablar tocante de eso. Les invito a que hablen sus Biblias a la primera carta a Pedro, capítulo 5. Pedro, capítulo 5, versículos 1 al 4. Hermanos, sigue hoy en estos días una crisis en el liderazgo. He pasado la mayor parte de mi vida como pastor, ya 45 años en la misma iglesia como pastor y luego también como profesor en seminarios, preparando líderes para la iglesia cristiana, ambos en inglés, a los anglos también como los hispanos. Y reconocemos que hay una crisis en el liderazgo de la iglesia. Primeramente, falta de líderes, y más particularmente, falta de líderes hispanos. Hay una crisis tremenda en el mundo hispano, hasta en el mundo anglosajón. Nos piden por líderes hispanos. Hasta unos momentos pasados, un pastor anglo me pidió que le recomendara un pastor para su iglesia. Es anglo que quieren alcanzar al pueblo hispano. La verdad es que no existen. Hay pocos que se están preparando para ser pastores. Hay una crisis tremenda. Y esperamos que una conferencia como esta, que el Señor obre de manera tremenda y que Él escoja, que Él llame a algunos que van a salir para ser líderes, para ser pastores, misioneros, evangelistas para el pueblo hispano. También hay un fracaso de nuestros líderes. Por una parte no existen y por otra parte los que existen muchas veces están fracasando. Caen en sus ministerios, caen por pecado, caen por ignorancia, caen porque un desánimo tremendo y se dejan vencer en el ministerio. Y esto nos cuesta mucho. También, como dijo el doctor esta mañana, falsos líderes que existen en las iglesias. Aquellos que se titulan profetas y apóstoles y etcétera, que realmente son falsos. Y también por falta de conocimiento, ¿cómo se hace esta obra? ¿Cómo se hace la obra de predicar la palabra, de pastorear, de apacentar la grey? Es una obra tremenda, dura, y muchas veces falta el conocimiento. Y por eso, para esta sesión, el Señor me ha dirigido a capítulo 5 de Pedro, el apóstol Pedro, está instruyendo un pueblo, al pueblo cristiano. Y en capítulo 5 se enfoca en la instrucción tocante los líderes de la iglesia. Queremos enfocarnos en eso. ¿Qué dice Pedro a los líderes cristianos? Y podemos entonces leer estos versículos. Dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentar la grey de Dios, que está entre vosotros, cuidando de ella,
no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Este pasaje es de suma importancia para todo líder cristiano. Es de suma importancia para todo cristiano que pertenece a una iglesia donde la palabra es la base de la fe. Aquí nos instruye. Vamos a tomar este pasaje en 3 porciones. Veremos primeramente el modelo de un líder cristiano. ¿Qué es un líder cristiano? Y aquí Pedro nos ayuda en ese punto. Por segundo, nos habla de la manera de ministrar. ¿Cómo debe de ministrar un pastor? Uno que es ministro de la palabra, ¿qué debe ser su manera de ministrar la palabra? Y luego también, versículo 4, la motivación que Él nos da a todo líder y su esposa y aquel que está involucrado en la iglesia cristiana. Estos van a ser los 3 puntos que vamos a cumplir en esta sesión. Queremos también recordar lo que el doctor nos dijo esta mañana de la segunda carta de Timoteo, capítulo 2 y versículo 15. Acompáñenme a ese texto por un momento. La segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de qué, la palabra de verdad. Hermanos, lo digo porque hasta entre nosotros existen hermanos que realmente no cortan la palabra bien. Le metemos y le sacamos. ¿Cierto o no? Gritamos amén, ahí está, es cierto, dígale, échele, etcétera. Pero cuando viene al punto le quitamos, no lo tomamos en serio. Y aquel que va a ser líder en la iglesia, aquel que va a apuntar líderes, que es cristiano, tiene que ver que no tenemos el privilegio de meterle o de sacarle a la palabra de Dios. Así como dice, así es. Así como dice, así es. El nombre de nuestra iglesia es First Fundamental Bible Church. Primera iglesia bíblica fundamental o fundamentalista. Es decir, creemos la palabra, toda la palabra y solamente la palabra. Y para algunos eso suena duro. Pero para nosotros no hay otra opción. Entonces esta mañana cuando tomamos lo que Pedro dice, lo tomamos en manera como está escrita, para que uno aprenda bien lo que es un líder cristiano. Regresamos al capítulo 5. Primeramente dice, mira, este es el modelo. Esto es lo que es un líder cristiano. Y es importante notar lo que Pedro nos da aquí. Usa 3 palabras para anotar que es un líder cristiano. Dice, ruego de los ancianos que están entre vosotros. La primera palabra es anciano. Y dice, apacentar la grey, versículo 2. Apacentar significa pastorear, es un pastor. Y dice que está entre vosotros cuidando de ella. Y luego versículo 3, no como teniendo señorío de los cuales que están a vuestro cuidado. Usa la palabra ahí también que uno está supervisando. Usa la palabra anciano, obispo y pastor, que es la misma persona, no son diferentes. No es un pastor y un obispo y allá otro un anciano. Es lo mismo, el que es anciano es pastor y es obispo. Es la misma persona. No son 3, sino que una solamente. Es decir, describe entonces que es un líder cristiano. Primeramente dices,
es un anciano. La palabra anciano habla de su carácter. Su carácter. Cuando dice el líder es un anciano, se escoge el líder cristiano entre los ancianos, es un anciano. Y la primera carta a Timoteo capítulo 3 y Tito capítulo 1, versículo 5 y seguida habla tocante los requisitos de un anciano. Y hermanos, el anciano, primeramente hablando de su carácter, es un varón, es un varón. En otros días no es necesario notar eso, pero en estos días ha habido una influencia tremenda de otros en otro lado que tratan de meter la palabra lo que no dice. Los líderes, los ancianos, eran varones, son hombres, son hombres. Hace unos cuantos años estaba yo predicando y después del sermón, una hermanita sentada en una banca como esta, me dijo, oigan, Pastor Montoya, ¿ustedes preparan mujeres para el ministerio? Le dije, no, el ministerio es solamente para varones. Dios es claro, lo que dice eso es para varones. Me dijo, mira, Pastor Montoya, este es el siglo XX. Este es el siglo XX. No importa si es el siglo 40, no importa. ¿Qué dice la palabra? Es para un varón, porque el liderazgo de la iglesia está fundado sobre la institución de la familia. Dios no deshace la familia, sino toma la familia como la base de la iglesia. Y el esposo es la cabeza de la iglesia, de su familia. Y eso sigue entonces siendo la cabeza de la iglesia. Cuando estaba en México con mi hermano aquí, yendo al aeropuerto, estaba un billboard, como dicen en inglés, el pastor y la pastora. El pastor y la pastora. Hermanitas, no existen pastoras. No existen. Existe pastor y su esposa, pero no es pastora. Y es algo que se está promulgando en ciertas áreas. No es para varones, para hombres. Y pobre de aquella iglesia donde hay hermanitos como ustedes, que las damas y las hermanas a fuerzas tienen que tomar el liderazgo, porque el varón no se quiere poner los pantalones y dirigir la obra. ¿Cierto o no? Entonces hay que reconocer que el anciano es un hombre. Habla también de su edad. Es decir, es un hombre ya que tiene años. Quizás tiene ya pelo blanco o no tiene pelo. Como digo, el doctor, cuando él comenzó, tenía el pelo más negro. Yo tenía más pelo en aquellos tiempos también. Pero habla de un hombre que es sobrio, un hombre de sabiduría, un hombre que tiene experiencia en el ministerio. Por eso Pablo dice en el capítulo 3, cuando escoges un anciano que no sea neófito, un recién convertido, sino aquel que tiene ya años y experiencia conociendo a Cristo. Aquí Pedro dice, yo, anciano también como ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, y participante de la gloria que será revelada. Juan Calvino dice, esto habla de la experiencia que Pedro tenía con Jesucristo. Es decir, pasando por los mismos padecimientos de Jesucristo. Él ya sufrió, ya era líder, ya había sufrido en el ministerio y podía entonces hablar con esta autoridad. Otros dicen, no, esto habla de su autoridad por ver la transfiguración de Cristo en aquel monte y también ser testigo de la resurrección de Jesucristo. Nos habla de que es un hombre ya que tiene tiempo, tiene experiencia en su vida cristiana.
De ser anciano nos habla también de sus calificaciones. Hay una lista que existe. Capítulo 3, una lista. Capítulo 1 de Tito, una lista de calificaciones. Aquel que va a ser pastor, que va a ser anciano, que va a dirigir, va a ser un líder cristiano, tiene que cumplir con estas calificaciones. Habla de su carácter personal, de su familia, cómo trata él con otros en su relación, con los cristianos y también hasta con los que no son creyentes. Estos son requisitos. Realmente es el estándar de todo que va a ser pastor. Es un estándar que cualquier que va a ser pastor. Entonces tenemos que medir a aquel hombre antes que sea puesto para pastor o para líder cristiano. Nos preguntamos, ¿cumple este hermano con los requisitos que se escriben aquí? Si falla en alguna, no puede ser líder. Si por alguna razón él no cumple con estos requisitos, no puede ser líder. No hay que quitarle. Y muchas veces nosotros, para tener pastores, para tener líderes, no cumplimos con esto. Y muchas iglesias sufren porque ponen como líderes a aquellos hermanos que realmente no cumplen con estos requisitos y en tiempo pagan. Tito dice que están capacitados para hacer la obra. Conocen doctrina, conocen la palabra, han estudiado, son aptos en conocer todo el consejo de Dios. Cualquier pasaje, cualquier doctrina, ellos los pueden enseñar, lo pueden explicar, pueden contradecir a aquellos que están contra la doctrina, tienen habilidad de dirigir, tienen habilidad de predicar, de enseñar, aptos para enseñar, dice el texto. Hombres entonces que están bien capacitados. Esto también, como ser anciano, también habla de su ordenación al ministerio. Es decir, son puestos a este oficio por la iglesia. En Hechos capítulo 14, versículo 23, en la primera obra, viaje misionero de Pablo y Bernabé, apuntaron ancianos en las iglesias que ellos habían establecido. Es decir, entonces el anciano, por ser líder, es uno que es apuntado, ordenado por la iglesia. Nos habla en capítulo 4 de la primera carta a Timoteo, que hasta Timoteo fue puesto como ministro por los otros ancianos. Entonces, es importante que si uno va a ser líder en la iglesia, va a ser pastor, tiene que ser apuntado por la iglesia. Hermanos, lo que pasa en que nosotros es que no buscamos eso. En veces somos salvos, conocemos Juan 3:16 y nos metemos al ministerio. Robamos un banco, rentamos un lugar allí, un púlpito, 15 bancas, y ahora predicar, soy pastor Alex Montoya, soy reverendo, más reverendo Montoya. Y tenemos unos 20, 30 o 40. Eso no vale, hermano. Tenemos que reconocer si el Señor nos ha llamado. Somos llamados de Dios. Y si usted es llamado, el pueblo lo va a reconocer. ¿Cierto o no? No, este pueblo no conoce lo mejor, Alex Montoya. Dios me llamó, pero ellos no lo ven. Es decir, hay que buscar la ordenación. Hay que buscar la aprobación de los hermanos. Y usted lee el texto. Y todo anciano de la iglesia fue puesto por la iglesia como líder en la iglesia. Y hay bueno notar eso. Entonces la palabra anciano habla de su carácter. La segunda palabra, obispo, que se usa en capítulo 3, Timoteo, versículo 1, y se encuentra en Hechos capítulo
capítulo 20 y también se encuentra en este pasaje. La palabra obispo viene de la palabra griega episkopos. Episkopos quiere decir, scopeo significa ver y epi, pero sobre. Es decir, soy supervisor, el encargado, el que está encargado de la obra. Y significa entonces que el que va a ser líder tiene una responsabilidad. Y su responsabilidad es de estar encargada de la iglesia. Tiene un cargo. Nota en versículo 3 del texto, versículo 3. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado. La palabra, los que están a vuestro cuidado, en el texto original es solamente una palabra. Es la palabra clerga. Donde en inglés se sale la palabra clergyman. El clergyman es el cargado de la clerga. Es decir, un grupo de hermanos los cuales Dios ha escogido que están bajo su cargo. Es lo que significa. Si usted va a ser un pastor, va a ser un líder, entonces tiene un grupo de miembros, este rebaño, a cual usted está encargado de él. Dice Hechos 20:28 que fue el Espíritu Santo que nos ha puesto sobre este rebaño. Es decir, Él nos pone sobre este rebaño. Y hay que notar eso, entonces, que tenemos un cargo. Y esos miembros de su iglesia es el cargo que Dios nos ha dado. Y somos responsables por todos ellos. Este cargo, dice Hechos 20:28, es el rebaño que Cristo compró con su propia ¿qué? Sangre. Es decir, es un cargo precioso. La iglesia es un cargo precioso, preciosísimo. Por eso, hermanos, si Dios le da a usted el privilegio de ser un pastor, un anciano, un obispo, es un privilegio tremendo que Dios le ha puesto en su cargo estas almas que Él compró, Él redimió con su propia sangre. Es tomar una responsabilidad tremenda. Muchas veces, hermanos, nos pasa a todos nosotros. Tenemos 20 hermanitos, queremos 100. Tenemos 100, queremos 500. Tenemos 500, queremos 5,000, aquí como el Dr. MacArthur. Queremos más y más y más. Y en veces no reconocemos que Dios nos va a dar lo que uno puede. Si no puedes con 20, no te va a dar 50. ¿Cierto o no? Si no cuidas con las 100, porque te va a dar 200. Es importante notar eso. Allá en vez en cuando dice, no, pastor, yo no creo en membresía. Yo nomás creo en predicar la palabra. De números, de nombres de membresía, yo no me encargo de eso. Yo nomás me encargo de predicar la palabra. Oh, hermano, la palabra habla de la clerga, aquellos cuales están bajo tu cuidado. ¿Tienen nombres, sí o no? ¿Tienen nombres? Sí. Tienen nombres, hay membresía. Cuidamos. 784 miembros tenemos. Cada quien es parte del rebaño. Y esa es mi clerga. Ese es mi cargo. Cuidar de esos. Cuidar de aquellos. Es decir, porque algún día yo voy a ser responsable por eso. Voy a dar cuenta al príncipe de los pastores. Entonces habla tocante al anciano, habla del obispo y luego también habla del pastor. Apacentar la grey. La palabra pastor significa la obra. Carácter, anciano, obispo, responsabilidad y luego pastor, la obra. Acompáñame a Ezequiel capítulo 34. Ezequiel capítulo 34.
hablando a los líderes del pueblo, Ezequiel, Dios les titula a los líderes, los gobernantes, pastores. El pastor tiene una obra. Dice capítulo 34, versículo 3, coméis la grosura y os vestís de la lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. No fortalecisteis los débiles, no curasteis la enferma, no bendisteis la perniquebrada, ni volvisteis al redil la descarriada, no buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Y notemos aquí que la obra del pastor es esto, es de fortalecer a los lévites, de enseñar la palabra. Como dijo el hermano esta mañana, de tomar la palabra y apacentar la grey, darle la doctrina, fortalecer, de que la gente esté bien instruida en todo el consejo de Dios, Hechos 20:20, que conozcan toda la palabra. Por eso la obra del pastor es de tomar la palabra y de Génesis, Apocalipsis, exponer toda la palabra. Esa es nuestra obra, de tomar libro por libro, letra por letra y exponer la palabra, para que la gente esté bien nutrida en la doctrina. También el pastor debe de corregir a aquellos que están en pecado. Es decir, queremos producir un pueblo santo, un pueblo que está abandonando el pecado y siguiendo a Cristo. Es obra del pastor. Es decir, no nomás predicar, pero esperar que la predicación lleve a cabo un cambio en la vida. Predicar la palabra. Hay secciones en la palabra que son lindísimas, buenas, buen apetito. Otras secciones que son muy difíciles para predicar. Pegan duro. Hasta a mí me da pena predicarlas en veces. Están tan duras, pero se tienen que hacer. Porque así dice la palabra. Tenemos que corregir a aquellos que están en error. Tenemos que amonestar, es decir, alentar por medio de la palabra y animarles en su vida. Tenemos que recordar, pastores y hermanos, que la mayoría de nuestra gente viven solamente un día a la vez. Viven semana por semana. Nos llegan hermanos cada semana que están algunos al punto de muerte. Vienen con su cáncer, vienen con sus matrimonios destruidos, vienen con sus vidas ya quizás más pasadas que presentes. Necesitan que les ayuden, necesitan que estemos ahí para ellos, necesitan que animarles en su vida, que vivan otro día más para Cristo, que esperen en Cristo, animarles. En vez de nosotros somos buenos para azotar a los hermanos, pero que de animarlos, ¿cierto o no? Ay, péguele duro, pastor. No, péguele más lento. Es cierto. Me acuerdo, pastor, cuando había en nuestra iglesia, compramos un edificio y habíamos unas bancas, eran bancas de madera, y había una moción para ponerle cojines a las bancas. Y dijo un joven: no, pastor, no les pongas cojines porque se van a dormir. Sí, tú estás joven, tienes 15 años, 20. Pero que es de aquella viejita que apenas puede. ¿Qué de aquel? ¿Cierto o no? Cuídese entonces. Hay que confrontar los errores de aquellos, es decir, los pecados que otros tienen, los que se nos van. A veces se nos van y uno dice: pues se nos fueron ya, qué bueno, bendito sea Dios. No, dice: mira, búscalas descarriadas, busca las rescarriadas.
Hoy no se encuentran pastores que visitan hogares. No se encuentran pastores que van en busca de aquellos que están perdidos, que están descarriadas. Se necesita, si están bajo su cargo, si es su clerga, búsquelos. Búsquelos. Me acuerdo, le llamé a un joven a las 2 de la mañana en su trabajo. Le llamé, oye, fulano, soy yo, pastor. Ay, pastor, ¿cómo me encontraste? Tengo manera. Ay, busca, que no se le vayan. No se le vayan. Comienzan con 50, después de 2 años tienen 20. ¿Qué pasó con los 30? No, pues ya, no, esos no son de los, se nos fueron. Allá están. No, eran parte de su rebaño. ¿Qué pasó con ellos? Si son descarriadas por el pecado, búsquelas. Están en el error, vaya atrás de ellas. Dice buscar las perdidas. El evangelismo de ganar almas es parte de la obra del pastor. Se encuentra aquí en los Estados Unidos aquellos pastores que pasan 40 horas a la semana estudiando la palabra y predican la palabra, y en eso están bien, pero nunca van en busca de evangelizar, nunca buscan las almas perdidas, no van y con ese ambiente, aquel hambre de buscar a aquellos que no conocen a Cristo. Es parte del pastorado ganar almas, hermanos. Es parte del pastorado tener una sed por las almas perdidas, de llorar como aquel que lloró, dijo, Dios, dame almas o muero. Esa es la oración del pastor. Esta es la obra. Entonces vemos que estas 3 palabras, este es el modelo del líder cristiano. Es un anciano, habla de su carácter, es un obispo, habla de su responsabilidad, es un pastor, habla de su obra, la obra que él tiene. Y si usted es pastor, esposa del pastor, usted es anciano en su iglesia, usted es líder, reconocer que este es el modelo del líder cristiano. Vamos al capítulo 5 de la carta de Pedro. Por segundo, la manera de ministrar. Es notorio que Pedro entonces nos habla de la manera de apacentar la grey. Versículo 2, apacentar la grey. Esta es tu obra, la que está entre vosotros, cuidando de ella como obispo, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. 3 maneras de ministrar, que habla de los 3 errores que muchas veces nosotros como líderes cometemos en nuestro ministerio. Primeramente dice, cuando ministras, ministra de tal manera que eres obediente a tu llamado. Ministra de tal manera que eres obediente a tu llamado. No por fuerza, sino voluntariamente. No por fuerza, sino voluntariamente. Es decir, uno que es pastor, ministro, obispo, es un hombre llamado por Dios a esta obra. Y es notorio, si usted está de acuerdo con el idioma griego, usted va a notar que Pedro usa esto de no por fuerza, sino voluntariamente, esa combinación fuerza voluntaria. Pablo usa lo mismo cuando él habla en ciertas ocasiones, usando los 2 aspectos, no por fuerza, sino voluntaria. Hablando de esto de cómo uno cumple su ministerio. Por ejemplo, en capítulo 9 de la primera carta a los Corintios, dice, yo tengo un ministerio y si lo hago por obligación, bueno, lo tengo que hacer porque estoy obligado. Pero si lo hago voluntariamente porque quiero, entonces tengo un premio que me va a dar mi Dios. Lo hago entonces con este gozo.
Habla también en la segunda carta de Corintios, capítulo 9, que cuando uno da su diezmo, que lo haga no por fuerza, sino con ¿qué? Con gozo, con gozo. Es decir, si usted va a diezmar con aquel, porque tiene con esa cara que está chupada por limón, es decir, entonces ni de su dinero. Darlo con gozo, sí, es lo que dice aquí. Cuando habla a Filimón, le pide a Filimón que le mande a este esclavo que él salvó. Quiero que lo mandes para atrás, que sea para mí un siervo. Pero te pide que lo hagas no por obligación, sino que lo hagas con tu corazón, con aquel gozo. No me lo mandes con quejas. Mándamelo con aquel gozo que merezco. Y así habla entonces tocante esto, hermanos. Que vamos a ministrar, que lo hacemos con un gozo, un deseo que viene del corazón. Que amemos a nuestro pueblo, que amemos a nuestras iglesias. Es posible que usted, a comenzar su ministerio, así como a veces comenzamos matrimonios, luna de miel, todo está lindo, gozoso, etcétera, y luego después de 6 meses ya, puro pleito. Ya estamos disgustados, buscando ya el divorcio, pero no se encuentra. Entonces oramos por la muerte, no de uno, pero de ella. Y nos puede pasar también en el ministerio. Comenzamos bien y luego ya pasan cosas, fracasamos, quizás las ideas que teníamos no trabajaron, lo ideal se hizo lo real. Ya no tenemos 500, tenemos 50, ya no tenemos, etcétera, ya estamos. Y lo que pasa es que estamos ministrando a fuerzas y no con gozo. Y la gente lo sabe. La gente sabe si usted los ama o no los ama. Ellos lo saben. Hermano, le pido, ame a su iglesia. Ame a los hermanos. Es su clériga. Es esa iglesia preciosa que Dios nos ha dado. Que usted considere que es un privilegio. Un privilegio que usted es llamado o llamada al ministerio con su esposo. Bien, y hágalo con gozo. Este gozo que nadie se lo quite. Nadie se lo quite. Y hermano, cada iglesia tiene aquí unos hermanitos que están duros. En veces ni son salvos algunos de ellos. Pero no podemos contradecirlos porque hacen convención. Y cada iglesia los tiene. Están aquí en Grace también. Yo los conozco, aquí están. Se los envié para Grace. Pero no deje que nadie se lo quite. No sé como aquel que lo levantó. Ay, querido, levántate, es tiempo. ¿Y de qué? Que vayas a la iglesia. Oh, no quiero ir. No tienes que ir. No quiero ir. No me gusta la iglesia. No me gusta la gente que va a la iglesia. No me gusta lo que hacen ahí. No me gusta el coro. No me gusta el servicio. El sermón me aburre. No quiero ir. Deme una razón por qué debo ir. Porque eres el pastor, por eso. No pierda el gozo, hermano. Y por segundo, hágalo con ánimo propio. Con ánimo propio, dice. No por ganancia deshonesta, sino con ánimo propio. Es decir, la manera de ministrar es con ganas, no por ganancia, por ganas. Y el hispano y el anglo son un mundo diferente. Porque para el hispano, ganas significa algo que uno conoce.
el anglo a veces no conoce ganas. Para ellos no traduce. Porque uno toma ganas como una, pues no tengo ganas. Oye, querida, esta mañana no hay almuerzo. No. ¿Y por qué? No tengo ganas. Ok. ¿Y el carro, le echaste gasolina? No. ¿Y por qué no? No tenía ganas. Ok. ¿Y se acepta? Ok, está bien. El anglo no conoce eso. ¿Cómo que no tiene ganas? I didn't go to work. I'm not going to work today, boss. Why not? I don't feel like it. You can get your check on the way out. Y Dios dice que, mira, ministra con ganas, no por pago. El ministerio sufre hoy en día por algunos que se meten o no se meten por el dinero. Se meten porque le pagan un salario a algunos, le pagan por predicar, a manera de quizás tener una profesión, una manera de adquirir finanzas. Otros no se meten porque realmente no pagan bien. No pagan bien, quizás no pagan nada. Y no, por eso no se meten. No, yo no quiero meterme al ministerio para sufrir de esa manera o no. Hay que reconocer que el ministerio demanda sacrificio material. No lo hacemos por el dinero. Si usted va a ser pastor, va a ser ministro, va a ser obispo, va a tomar esto como su profesión, no lo hace por el dinero. Hay que reconocer, tal vez le va a costar a usted. Le cuesta a un líder cristiano, uno va a meterle más que le va a sacar. Uno va a echarle más que le va a sacar. Hay que reconocer eso. Y por eso, hasta Pablo nos habló de eso en la primera carta de Timoteo capítulo 6. Aquellos que buscan el ministerio y piensan que es ganancia. Buscan por el dinero, por la cosa material. Hay que reconocer eso, que eso no es la motivación para ministrar. Es un ánimo propio. Lo hacemos porque queremos hacerlos con todo corazón, no porque nos van a pagar. Hoy en día sufre la iglesia porque hay parejas que Dios ha llamado al ministerio, pero por falta de este conocimiento no se entregan a la obra, porque les cuesta. Quieren casa, quieren carro, quieren comidas, etcétera, y no quieren sufrir, no quieren pasar hambres, no quieren tener faltas en sus aspectos materiales. Hermano, el ministerio es para aquellos que son escogidos y hay que reconocer eso. Y hablo una palabra a las espositas de pastores. Hermanita, ponga al lado de su pastor allí, de su esposo, y ambas allí trabajen juntos para ministrar. Sufra también con él. Va usted a sufrir. Haga lo mejor que usted pueda. Y ambos allí ministrando, trabajando para el Señor. Ese es su llamado. Entréguese. Pobre de aquel líder que es como la sanguinela, aquella que le chupa la sangre, o aquella pulga que se pone al perro hasta que lo deja muerto. Y hay pastores, mira, hay pastores allá que se titulan pastores, que van de iglesia a iglesia y le chupan la sangre, le chupan la vida, le sacan los últimos pesos a la iglesia, la dejan muerta. Y van de iglesia, que son pastores, son pulgas en busca de perros, eso es lo que son, hermanos. Eso ya. Métale, no se va a hacer rico, no, pero métale, échele, tengo aquel ánimo de ministrar, aquel ánimo de predicar la palabra. Yo les decía a los hermanos aquí en el seminario, mira, tener un ánimo tanto para predicar que si no te pagan, tú pagas para predicar. Págale.
Págale. Sí. Mira, hay algunas pulguitas aquí. Que si te invitan a predicar, antes de decir sí voy, dices, ¿y cuánto me pagas? ¿Cuánto me pagas? El que es llamado nunca pregunta. Nunca pregunta. El Señor lo cuida. El Señor le paga. ¿Cierto o no? Nunca pregunta. Y acostumbres a sufrir. Acostumbres a sufrir. ¿Cierto o no? Azotes, hermanos. No azote a los hermanos, azótese a sí mismo. Y luego, por tercer dije, ser ejemplos. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. El líder cristiano tiene una gran tentación de abusar de su posición. Hay una influencia tremenda que viene del púlpito. Un respeto, una honra que usted no encuentra en cualquier otro lugar. Hay un poder que viene del púlpito que si usted no se cuida, usted puede abusar del pueblo cristiano. Hay que tener mucho cuidado de no tener señorío sobre su rebaño. Hermano, no sea autocrático. No sea autocrático. Dice, Pablo se tituló, yo anciano también como ellos. Él no era el Papa. No era el Papa. Era anciano como ellos. Era igual que ellos. No estaba tomando señorío de ellos. Cuidado de no elevarnos sobre otros. Algunos no tenemos mesas de ancianos. No tenemos mesas de líderes. Porque somos autocráticos. No queremos que nadie nos diga nada, que nadie nos mande. Hermano, usted lee el texto bien. La iglesia es dirigida por líderes, plural, no por líder singular. Lee el texto bien. Algunos somos tan autocráticos que no pertenecemos a nada, ni participamos a nadie. No somos parte de una organización de iglesias, no somos parte de una denominación, y si lo somos, nunca vamos, nunca participamos, porque somos autocráticos. Esta conferencia, si yo no predico, no voy. ¿Y eso qué? ¿Y eso qué? Porque somos autocráticos. Cuidado de eso. Que no seamos un lobo solitario. Allá. ¡Au! Léalo bien. Allá en el campo, el lobo solitario es un lobo muerto. Se muere de hambre porque necesita a los demás lobos. Cuidado de no abusar. De no llevar este caudillismo a lo máximo. No, que yo soy el ungido de Dios. Ay, ¿qué ungido? Saúl, Samuel, David, ungido. Usted no es ungido. Usted está apuntado a ser líder. Dígame. Sí. No, yo soy el gran papa. No, quizás papero sí, pero papa no eres. Cuidado de eso. De no ser ambiciosos. No ser ambiciosos. Así como los líderes seculares. En vez de somos tan celosos de otros. Deseamos sus puestos. Usamos quizás el rebaño pequeño para quizás como un escalón a otros puestos más altos, etc. Hermano, que no sea así. Que no sea celoso. Que no sea celoso de otros que están haciendo la obra cristiana. Aplaude. Sea gozoso que está usted en el mismo equipo de eso. Ya. Amén.
sino siendo ejemplos. La manera mejor de guiar la iglesia es siendo ejemplo del creyente. 1 Timoteo capítulo 4, versículo 12. Sea ejemplo del creyente, dice Pablo a Timoteo. Como pastor, así como iglesia. Si yo voy a su iglesia y veo su gente va a ser como usted. Si usted es buen ejemplo, ellos van a ser un buen rebaño. Usted es un mal ejemplo, va a ser lo mismo. Por eso, hermano, Pablo nos dice, le dijo a los ancianos en Hechos 20:28, cuídense de vosotros, cuídense de su vida, de su ejemplo. Me molesta tanto de ver hermanos que no se cuidan de su vida. Porque ser cristianos, de ser libertad en Cristo, en el Evangelio, hacen lo que quieran. Y no me juzgues, te vamos a juzgar. ¿Cierto o no? Vamos a juzgar. Es decir, entonces, cuide de su vida. Usted, su esposita, sus hijos, cuiden de su vida. No haga ni palabra, ni acto, ni etcétera, que va a afectar su ministerio. La gente lo está viendo. Y van a hacer lo que uno hace, no lo que uno dice. Entonces, esta es la manera de ministrar. Noten la motivación, capítulo 5, versículo 4. La motivación del líder cristiano. El gran peligro del líder cristiano son estas dos. La desobediencia y el desánimo. Si vamos a fracasar, hermanos, vamos a fracasar por estas dos cosas. Por desobedecer la palabra o de estar tan desanimado que dejamos el ministerio. Y por eso Pablo les dice a los ancianos allí en capítulo 5, versículo 4, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. ¡Qué motivación! ¡Qué motivación! El príncipe de los pastores. Es decir, todos tenemos un príncipe de los pastores, alguien que está sobre nosotros, que es el pastor de los pastores. Gloria a Dios. Eso demanda que yo esté sujeto a mi pastor, esté sujeto a mi Cristo, que lo que yo predigo yo haga, lo que yo predico en la palabra yo lo practique. La gran tentación, hermanos, como pastor, es pensar que porque somos líderes, tenemos el privilegio de desobedecer la palabra. Y nadie lo sabe. Si ellos no lo saben, ¿quién lo sabe? El pastor de las ovejas. No caiga en esa tentación. Usted obedezca. Si es la santidad, sea santo, sea santa. Si es de diezmar, usted también dé su diezmo. Si usted va a leer la palabra, lea la palabra por usted mismo, no para sermón, sino para que usted se aliente a sí mismo, se alimente a sí mismo. Que usted vaya a los cultos, asiste. Cuando usted no está predicando, vaya a la iglesia, siéntese con los hermanos, ahí con su esposa. Usted aproveche del culto, cante los himnos, etcétera. Usted es parte del rebaño, participe, etcétera. Es decir, esté sujeto a la palabra como los demás. Reconozca que como pastor, como este príncipe de los pastores, podemos depender de él. Un día llegué a la casa, pero totalmente fatigado. Ya estaba exprimido, trabajando 7 días a la semana, 14 horas por día, ministrando la palabra a tiempo completo. Y ganando, enseñando, etcétera, lo que dice aquí en Ezequiel, llegué totalmente exprimido. Y luego, sin pensar, dije, mira, Señor, es tu iglesia, tú cuídala, y me voy a dormir. Es lo que le dije, y viví. Pero es una realidad, hermano. No es iglesia suya, ¿es de quién? Es de él. Es de apoye de su asistencia. Él le va a ayudar.
Es iglesia de Él. Dependa de Él. Pablo dice, ninguno es suficiente para estas cosas. Él lo dijo. Y si Él lo dijo, ¿qué de nosotros? Que nomás tenemos 2 pelitos de todo. ¿Qué de nosotros? Es decir, entonces, depender y luego reconocer de ser fieles al pastor, ser fieles al pastor de los pastores. Porque tenemos una recompensa. Estudie bien, por ejemplo, las coronas que tenemos. Tenemos la corona de los hermanos. La palabra de los hermanos son su corona. Qué amable es eso. Habla también de la corona del premio de la perseverancia. El que termina la carrera tiene un premio. Entonces hay que terminar bien. Termine bien. No se deje de vencer. No se deje. Sígale bien. Día tras día. Semana tras semana. Domingo tras sermón. Sermón tras sermón. Estudio tras sermón. Síguele. Y hay una corona que viene a que termina la carrera. El que termina se le da una corona. Y luego esta corona, que es corona para líderes. La corona dice, la corona que incorruptible de gloria. La corona incorruptible. La palabra recibiréis significa como pago, como recompensa. Recompensa. Escúcheme bien. Muchas veces uno le mete a la obra y lo esperamos que los hermanos nos paguen, que nos den para atrás. Y a veces no nos dan. Un pastor dejó su pastorado porque no le hicieron una fiesta de su birthday. Y se enojó. No, me voy, y se fue, porque no es una boda de celebrar sus cumpleaños. ¿Qué es eso? Cómase un taco y es otro, estamos bien. Hermanos, no nos deben nada. Así como nuestros hijos no nos deben nada, también los hermanos no nos deben nada. Lo hacemos con ánimo pronto. ¿Es cierto o no? Con aquel gozo. Somos llamados por Cristo. No, es Cristo que Él nos va a dar esa corona incorruptible. No se desanime. Algunos están comenzando, sígale. Comenzaron bien, síganle. Unos están entre medio, quizás estamos aquí buscando otra iglesia. Y eso ya lo corregimos, ¿verdad? Y otros quizás ya estamos al punto de aventar la toalla, como dicen allí. Ya me cansé, ya estos hermanos me tienen hasta aquí. No, termine bien. Se contó un hermano que vino de África a Inglaterra, un misionero. Iba en el barco, llegando el barco allí a la tierra, comenzó una banda, a tocar una banda. Y había unas banderas, etcétera. Y él pensaba que eran los hermanos que lo estaban recibiendo. Y le entró un gocito. Y ya cuando fui y vio, no era para él. En el mismo barco había otro hombre, un político, y era para él, una banda. Y le entró un desánimo tremendo. Nadie estaba aquí. Nadie apreció lo que yo hice. Nadie. Y como una voz se vino del cielo. Mira, mi hijo. Mira, hijo mío. Todavía no has llegado a casa. Amén. Hermanos, esperamos que al fin de esta conferencia, pastores, líderes, ancianos, que usted regrese a su iglesia un líder transformado.
Que se note en su predicación, en su vida, en su amor, en su cariño, en su ánimo, en su gozo. Regrese un pastor, un líder transformado, una esposa de pastor transformada por el privilegio que tenemos de ministrar. Segundo, que entre nosotros, algunos de ustedes, jóvenes parejas, que sienten ustedes el llamado al ministerio, que se rinda, déjese de vencido, prepárese para ministrar un seminario, un instituto, conozca bien la palabra, cómo hacerla, y lo entréguese a la obra, a donde Dios lo mande. No escoja usted, no, yo quiero ir a Los Ángeles, a San Diego, no, usted no escoja, que Él lo mande a usted donde Él quiera. ¿Cierto o no? Y hermano, entonces que el Señor pueda llenar este vacío que existe en el mundo hispano. Y también que todos nosotros apreciar nuestros líderes. No regrese a la iglesia. Si su pastor no vino, no regrese. Y diga, mira, pastor, aquí, el Montoya dijo que, mira, no. Solamente que usted quiere tomar su posición, entonces sí. Es tan difícil esta obra, es tan difícil. Este pastorado es difícil. Y si usted no tiene un pastor que está haciendo la obra, ahí más o menos le está pegando, vaya usted y apóyele, ayúdele. Sea usted una ayuda, no un obstáculo. ¿Cierto o no? Porque si lo pierde, no hay quien lo reemplace. Entonces ayúdele, ore por él. Sea una ayuda, no un obstáculo. Para la honra y gloria de nuestro Dios. Amén. Muchas gracias, querido profe. El profesor Alex Montoya también fue mi profesor del Ministerio Pastoral y Predicación. Doy muchas gracias por él. Pero tengo un aprecio aún más especial porque él fue el medio humano que Dios usó para llevar el Evangelio a mi suegro y a mi suegra. Entonces, si usted me pregunta por qué es que mi esposa conoce a Cristo, en gran parte, obvio, toda la gloria va a Dios, pero es porque mi hermano hizo y continúa haciendo la obra del evangelista. Así que gloria a Dios. Gracias. Quisiéramos también tomar un segundo acá para saludar a los que nos siguen en línea. Me dicen que hay más de 50,000 conexiones en Facebook, en nuestra página. Entonces queremos saludarles. Oramos por ustedes, estamos orando de que estas conferencias sean de bendición para sus vidas, para sus iglesias. Dicen que hay gente viendo desde todo país de Latinoamérica, España, otros países como Japón, Francia, Italia, Alemania. Así que estamos dando gracias a Dios por su palabra y por la forma en que está ministrando a tantos lugares. Gracias también a nuestros hermanos de Soldados de Jesucristo y otros que lo están transmitiendo. Es una gran bendición. Bueno, después del almuerzo recordarles de que a la 1:30 tenemos una sesión de preguntas y respuestas. Entonces, si tienes una pregunta y quieres que la contestemos, puedes dejar esa pregunta en nuestro Facebook o dejarlo en la mesa de IDEX. Vamos a recolectarlos a las 12:30. Entonces, si quieres dejar una pregunta, hacerlo antes del almuerzo, por favor, para revisarlos. También todos ustedes que vinieron de afuera de este país, los que vienen como internacionales,
TMAI, que es nuestra academia de escuelas en lo extranjero, está regalando la teología sistemática de Pastor MacArthur, que se llama Bible Doctrine, a todos ustedes. Nada más tienen que ir ahí al Welcome Center. Ellos van a confirmar en el registro de que usted viene de afuera, pero para todos los que vienen de afuera queremos bendecirles de esta manera, así que vayan ahí al Welcome Center. Por último, no olvides de que si están interesados en escuchar acerca de la educación teológica acá, tenemos un taller ahí en el gimnasio a las 12:30. Entonces pueden ir a buscar su comida y luego comer ahí juntos con nosotros. Hoy tenemos la bendición de comer una de las comidas más favoritas de nuestra iglesia, que se llama Stonefire. Así que habrá 2 estaciones de comida, uno que está más al fondo del campo cerca del gimnasio y uno que está acá. Así que si ves que una fila es más corta que la otra, vayan buscando la más larga. La más corta. Bueno, gracias a Dios. Déjame orar por la comida. Estamos muy agradecidos por todo lo que hemos recibido. Señor, damos gracias por tu palabra y te rogamos de que tú nos ayudes a ser fieles ministros de tu iglesia. Que nos ayudes a ser ejemplo alegre como hemos escuchado. Señor, que nosotros sigamos pues obedeciendo ese mandato de entregar nuestras vidas por tus ovejas. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.